Hermanos, hoy 16 de diciembre la Iglesia celebra la memoria de Santa Adelaida, o Alicia también se le reconoce, emperatriz y viuda. Adelaida nació entre los años 928 y 933, posiblemente en el 931, en el reino de Borgoña, actual Francia. Era hija de Rodolfo II, rey de Borgoña, y de Berta de Suabia. Por aquel entonces su padre entabló batalla contra Hugo de Provenza, por conseguir la corona de Italia. Gracias a Dios, la paz llegó entre ambos en el 933. Hicieron un acuerdo y se estipuló que Adelaida, que por aquel entonces tenía solo 2 años, debía casarse con Lotario, hijo de Hugo de Provenza. 14 años más tarde, teniendo ella 16, Conrado de Borgoña, hermano de Adelaida, hizo poner en práctica la cláusula de aquel acuerdo de paz, y por tanto ambos se casaron. Por su parte, la madre de Adelaida, después de quedar viuda, se casó con Hugo. La pareja tuvo una hija, Emma, que más tarde se casó con Lotario II de Francia. Lotario, esposo de Adelaida, Lotario de Italia, murió en el año 550. En esa época, un usurpador llamado Berengario, marqués de Ivrea, entró en escena reclamando el reino de Italia para sí. Forzó a Hugo a abdicar en favor de Lotario, lo cual supuso la muerte de éste por envenenamiento en el año 950, quedando así Adelaida viuda con 19 años. Después de mandar matar a Lotario, Berengario propuso unir en matrimonio a Adelaida con su hijo Adalberto para consolidar su poder, pero ella se negó, y por haber rechazado la oferta, Berengario la encerró en una prisión, encerrada en soledad en el castillo de Lago Garda, en el norte de Italia, y le quitó todos sus bienes, poderes y títulos. Adelaida permaneció en cautividad, en prácticamente soledad, en el castillo del Garda, al norte de Italia, como hemos dicho. Sin embargo, ella aceptó todo como venido de las manos de Dios, sin rebelarse, sin murmurar, sin quejarse, dedicándose durante muchos meses a la oración. Ante esta forma de actuar y de afrontar los sufrimientos y la persecución de ese malvado, confiada absolutamente en las manos de Dios, con paciencia y serenidad poco comunes, aprovechando su encierro para unirse más a Jesucristo crucificado y compadecer con Cristo su pasión, los propios carceleros sorprendidos decían: ¿cuánto heroísmo tiene esta reina? No grita, no se desespera, no insulta, solo reza y sonríe en medio de sus lágrimas. Desde ahí fue rescatado por un sacerdote de nombre Martín, quien cavó un pasaje subterráneo por el cual escapó y permaneció oculta en los bosques. Entre tanto, su rescatador la alimentaba con pescado del lago, pero el duque de Canossa, Alberto Uzzo, quien había sido avisado del rescate, llegó al sitio y se la llevó de nuevo al castillo. Mientras esto ocurría, los nobles italianos, cansados de Berengario, llamaron a Otón de Alemania, de Germania, para liberar Italia del poder de Berengario, quien acudió a dicha llamada. Este halló poca resistencia y se dirigió a Canossa, donde encontró a Adelaida encarcelada. Cuando conoció a Adelaida, ambos se enamoraron y contrajeron matrimonio en el día de Navidad del 951, en Pavía. Era ella 20 años menor que él. Un año después, en el año 962, Otón I fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Roma por manos del Papa Juan XI. Entonces Adelaida se convirtió en emperatriz y desde ese puesto de reina supo poner el poder político al servicio de su pueblo. El matrimonio no dio a Otón nuevos derechos sobre Italia, pero el entusiasmo de la gente por Adelaida, cuya historia tenía mucho de romántica,
facilitó a Otón la subyugación de la península y la obediencia de los súbditos. En Germania, Alemania actual, ella se convirtió en ídolo de sus súbditos mientras vivió con su esposo. Tuvieron 5 hijos. Ludolfo, el hijo del primer matrimonio de Otón, estaba celoso de la influencia de su madrastra y de sus hermanastros. Encabezó una partida de gentes de los descontentos y rebeldes. Pero la buena y graciosa Adelaida se ganó pronto el cariño de los alemanes. Otón el Grande, esposo de Adelaida, el emperador, reinó durante 36 años. Poco sabemos de Adelaida en este periodo hasta la muerte de su esposo ocurrida en el 973. Solamente que se dedicaba a socorrer a los pobres, a edificar templos y a ayudar a misioneros religiosos y predicadores. Fundó varios monasterios y se preocupó por la evangelización de los que todavía no conocían la fe católica. Se esforzaba mucho por reconciliar a los que estaban enfrentados. Su director espiritual fue en ese tiempo San Odilon, el cual dejó escrito sobre ella: la vida de esa reina es una maravilla de gracia y de bondad. Muerto su esposo, ascendió al trono su hijo Otón II. Otón II era un hombre bueno y brillante, pero ligero y orgulloso. Poco después de su ascensión al trono, mal aconsejado por su esposa, la bizantina Teofanía, y otros personajes de la corte, se volvió contra su madre. De manera que durante su reinado comenzaron los problemas, sobre todo por los celos de la nuera Teofanía, y posiblemente debido a su excesiva generosidad en las obras de caridad que no eran aceptadas por su nuera. Estando así las cosas, Adelaida abandonó la corte y se fue a refugiar en Vienne con su hermano Conrado. La santa pidió auxilio a San Mayolo de Cluny, a quien ella había deseado ceñir la corona pontificia cuando Benedicto IV fue asesinado en el año 974. Y el abad de Cluny consiguió efectuar la reconciliación. En efecto, madre e hijo se reunieron en Pavía y Otón pidió de rodillas perdón a su madre, Adelaida, por la forma en que la había tratado. La santa envió varios regalos al santuario de San Martín de Tours, entre otras cosas, la mejor túnica de Otón, y pidió que se intercediese por su hijo ante el santo, ante San Martín, que tuvo la gloria de cubrir con su manto a nuestro Señor Jesucristo en la persona de un mendigo. Las dificultades se repitieron en el año 983, a la muerte de su hijo Otón II, cuando su nieto, Otón III, siendo todavía un niño en brazos de su madre, ascendió al trono, siendo por tanto la regenta su nuera Teofanía. La nuera, celosa aún, no estaba reconciliada y Adelaida se esforzaba por la reconciliación. Viendo infructuoso su empeño, nuevamente fue forzada a la reclusión. Pero Teofanía murió repentinamente en el 991 y Adelaida fue hecha volver para asumir el cargo de regente, reina regente. Su administración se caracterizó por su gran sabiduría. No se vengó de sus enemigos, sino que los perdonó como buena cristiana. Su corte era como casa de religiosos y se dejó guiar y aconsejar por sus directores espirituales, San Adalberto de Magdeburgo, San Mayolo y San Odilon de Cluny. Este último la calificó, hemos dicho, de maravilla, de belleza y de gracia. Adelaida durante su vida reinó haciendo fundaciones de monasterios, de iglesias, de conventos. Restauró muchos para el bien y el servicio de los monjes y de las religiosas, y se mostró particularmente solícita por la conversión de los eslavos y de los paganos del norte, que turbaron los últimos años de su regencia con incursiones por la frontera oriental del imperio. En el último año de su reinado emprendió un viaje a Borgoña para reconciliar a su sobrino Rodolfo con sus súbditos, pero murió en el camino hacia Seltz, en la Alsacia francesa,
en un monasterio que ella misma había fundado a orillas del Rin, cerca de Estrasburgo. Fue el 16 de diciembre del año 999, a los 67 años de edad. Estuvo rozando atravesar el primer milenio hacia el segundo milenio de la cristiandad. Aunque la santa no ha sido nunca canonizada formalmente, fue invocada como santa ya por el Papa Urbano II en el 1097. Su nombre aparece en varios calendarios germanos y sus reliquias son veneradas en Hannover. Su fiesta se celebra en varias diócesis de Alemania y en otros países. San Odilon de Cluny escribió su vida. Santa Adelaida, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!